Dios. Por eso es que es importante que durante todo este proceso que estamos viviendo, ¿verdad? Sabemos que estamos viviendo días difíciles, estamos viviendo, una situación realmente bastante fuerte y lamentable, no solamente en Venezuela, sino en toda la humanidad. Yo creo que vamos rumbo a un punto en donde las mismas circunstancias nos van a llevar a nosotros a decidir quién es tu Dios. Es decir, ¿quién es tu Dios? Definitivamente hacia eso vamos. Cada día estamos más acorralados. ¿Quién es tu Dios? ¿De quién vas a depender tú? ¿A quién le vas a creer tú? A partir de ahora, es decir, ¿con quién vas a caminar tú? Porque es lo que podemos notar, es lo que podemos ver. Cuando nosotros adoramos el nombre de Jesucristo, tenemos que entender que no estamos adorando un nombre que escogimos entre tantos nombres. No, es que la Biblia dice es que es el nombre sobre todo nombre, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si a usted no le gusta el nombre de Jesús, usted está en problema. ¿Ve? Si a usted no le gusta el nombre que es sobre todo nombre, su adoración tiene problema. ¿Ve? Si a usted no le gusta el nombre que es sobre todo nombre, su vida ya es un problema. Su vida tiene problema, porque definitivamente estaba anoche, ya antes de que el sueño me venciera, estaba reflexionando acerca de que los hombres, de alguna manera, los hombres, vienen momentos muy difíciles para los hombres, porque los hombres van a tener que encontrarse con Dios. Los hombres van a tener un encuentro con Dios. Y estaba pensando un poco en aquellas personas que morían en Ecuador, aquellas personas que morían en Japón, y también pensaba en los miles que mueren en Venezuela. Porque a veces nos asombramos de los que murieron en Ecuador, de los que murieron en Japón, y no nos percatamos que los que mueren aquí sobrepasan esa cantidad, pero por miles, ¿verdad? Pero qué lamentable que todo aquel que está muriendo, que todo aquel que ha ido muriendo, pues ahí está, va a tener un encuentro con Dios. Los que estamos vivos aún vamos a tener un encuentro con Dios. La pregunta que usted tiene que hacerse todos los días: ¿cómo hago yo para escaparme de Dios? Es decir, ¿cómo hace alguien para escaparse de Dios? No hay manera, no hay manera. Es decir, esto no es alternativo, esto es definitivo. ¿Ve? Esto no es alternativa, no es alternativo, es definitivo. Quiera o no, usted se va a conseguir con Dios. Se va a conseguir con Dios. Dile al que está a tu lado, te vas a conseguir con Dios. Sí, es un encuentro inminente. ¿Ve? Es un encuentro inminente. Entonces, ¿qué hacemos todos los domingos aquí? ¿Qué hacemos toda la semana en la casa de oración? ¿Por qué estamos perseverando como lo estamos haciendo? ¿Por qué nosotros estamos preocupados por conocer su voluntad y por hacerla? Porque queremos que ese encuentro que vamos a tener con Él sea el encuentro positivo, sea el encuentro correcto, sea el encuentro beneficioso. Pero de que va a haber encuentro, va a haber encuentro. Es bueno que nosotros aprendamos a ablandar nuestro corazón desde ahorita. Es bueno que nosotros aprendamos a enternecer nuestro corazón desde ahorita y permitir que nuestro corazón tierno realmente pueda entender lo que significa estar con Dios, lo que significa adorar al Señor, lo que significa rendirnos a la voluntad del Señor. Tenemos 2 domingos que venimos hablando de un tema. Venimos hablando de un tema no desconectado. Venimos hablando de una serie. Estamos hablando de cómo revertir las consecuencias del pecado en mi vida o en nuestra vida, ¿verdad? Cómo revertir las consecuencias del pecado en mi vida. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Cómo revertir las consecuencias del pecado en mi vida?
¿Cómo revertir las consecuencias del pecado en mi vida? El domingo pasado, si la gran mayoría pudimos estar aquí, creo que es así porque las caras son conocidas en su gran mayoría, salimos de este lugar con una mala noticia. ¿Se acuerdan? Salimos de este lugar con una mala noticia, que a Israel le venían 70 años. 70 años más de castigo. 70 años más de castigo. 70 años más de penuria. 70 años más sin contar con el favor de Dios. 70 años más sin que sus oraciones no van a ser escuchadas. 70 años más desconectados de Dios, viviendo el castigo de Dios, porque lo que Dios dice, Él no miente. El hombre no puede escapar de Dios. El hombre no puede escapar de Dios. Dios quiera y en algún momento, mire, o menos si toda la humanidad entendiera esto, Cristo llegara mañana, pues, por tomar un ejemplo. El hombre no puede escaparse de Dios. Dios le dijo a Israel desde el Éxodo. Dios le había dado a Israel las condiciones para que ellos pudiesen caminar delante de Él. Pero el pueblo, como de pronto nos pasa a nosotros muchas veces, el pueblo a primera mano frecuentemente decía, esto haremos. ¿Sí o no? Esto haremos, obedeceremos los mandamientos de Jehová. Y en la primera parte pudimos notar que realmente el pueblo faltó a su palabra. Faltó a su palabra, y el faltar a su palabra le costó nada más y nada menos que 40 años de castigo. Pero volvió una oportunidad más. El Señor en su misericordia le volvió a dar otra oportunidad a Israel. Ahora ya encabezado en Josué. Y con Josué como que el nuevo inicio. El nuevo empezar de nuevo. Pero la regla seguía siendo la misma. ¿Se recuerdan? La regla seguía siendo la misma. La regla seguía siendo la misma. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece mis mandamientos. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres evitar castigo? ¿Quieres evitar penuria? ¿Quieres evitar que la mano de Jehová esté en contra de ti? Guarda los mandamientos del Señor. Esfuérzate en aprenderlos. Conviértete en un hombre bíblico. Conviértete en una mujer bíblica. Conviértete en un joven bíblico. Me encanta mucho lo que dice Juan. Cuando escuchaba a mi hermana Migdalia, ¿verdad? Recordaba siempre, uno tiene algún texto allí flotando en la mente. Y recordaba mucho cuando Juan le decía a la primera iglesia: os he escrito a vosotros jóvenes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Había una juventud en la primera iglesia. Había una juventud que podía vencer al maligno. Y cuando hablamos de que podía vencer al maligno, significaba que podía vencer el pecado. Pero ¿cómo lo podía vencer? Porque la palabra permanecía en ellos. Pero vemos que Israel no decidió permanecer en la palabra. Durante todo el tiempo de Josué, ellos permanecieron en la palabra. Pero murió Josué. Y cuando Josué murió, la Biblia dice que Israel entró en un ciclo. ¿Se acuerdan el domingo? En un ciclo terrible de pecar, pedir perdón, volver a restaurarse, volver a pecar. Y perdóname, Señor, y no lo hago más, y no vuelvo a caer en esto más. Pero volvían de nuevo hasta que Dios decidió darle un parado a las cosas. Hasta que Dios decidió darle un parado a las cosas. ¿Sabe cómo Dios le da un parado a las cosas? Dios le da un parado al pecado, no a las cosas. ¿Sabe cómo Dios le da un parado al pecado?
sacando a la luz el pecado. Así que Dios saca a la luz. Así que Dios le da un parado a las cosas. En una oportunidad compartí en una iglesia y yo le decía a ellos, ¿sabe que cuando una persona queda embarazada, tomo este ejemplo, fuera del matrimonio, fuera de la voluntad de Dios, ese niño representa un alto de Dios? ¿Sí comprende? Ese niño o esa niña o esa criatura representa un alto de parte de Dios. A veces lo vemos como que no, pero es Dios sacando a la luz. Como para que ya basta. Basta de tanto pecado en secreto. Basta de tanto pecado en secreto. Por eso la pastilla no funcionó. Por eso la pastilla no funcionó ese día. Porque Dios se cansó. Porque Dios dijo basta. Y cuando Dios dice basta, no es lo mismo que cuando el pastor dice basta. Cuando Dios dice basta, no es lo mismo que cuando tu papá y tu mamá dicen basta. Cuando Dios dice basta, es porque vienen unas consecuencias. Dios le decidió dar un parado a Israel. Envió Jeremías, envió Isaías, envió a los profetas solo para decirles van a cautiverio a Babilonia. El ciclo de pecado de Israel lo llevó ahora a pagar 70 años. ¿Cuánto había sido la primera vez? 40. Ahora vienen 70. Y para este momento que vamos a hablar el día de hoy, podríamos resumirlo de alguna manera, decir 70 años después. 70 años después. Vamos a ver qué consecuencias quedaron, qué marcas quedaron 70 años después. Porque no piense usted que nosotros vamos a violar los mandamientos de Dios sin que haya consecuencias. No pensemos nosotros que podemos jugar con Dios sin que haya consecuencia. Dile a que está a tu lado, siempre va a haber consecuencia. Díselo en serio, dile, siempre va a haber consecuencias. Pero el Señor, en su misericordia, había determinado que iban a ser 70 años. Cuando se cumplen los 70 años de ese castigo, Dios en su soberanía levanta un rey, el rey Ciro de Persia. Y el rey Ciro decreta la salida del pueblo de Judá de Babilonia. Ya el pueblo podía regresar de nuevo a Jerusalén, en donde no habían estado por 70 años, donde habían estado alejados del Señor por 70 años. Aún así, el Señor mostró su misericordia en Babilonia. Cuando usted lee la historia de Esther, fue una historia que se desarrolló en Babilonia. Cuando usted lee la vida de Daniel, fue una historia que se desarrolló en Babilonia. Ezequiel fue un profeta que profetizó en Babilonia. Aún así, la misericordia del Señor, por eso es que dice, sus misericordias nunca decayeron. Sus misericordias son perpetuas, pero no abuse de ella. No abuse de ella. No abuse de ella. Israel regresa a Judá. Judá regresa a Jerusalén. Y podemos ver que la Biblia nos explica, eso lo pueden estudiar ustedes después. Usted ve que Judá regresa de Babilonia en un proceso de 3 viajes. El primer viaje fue cuando ellos se vinieron con Zorobabel. Zorobabel fue el primero que trajo un gran grupo de judíos a Jerusalén. El segundo grupo vino con Esdras y después vino otro grupo un poquito más reducido con Nehemías. Pero hoy vamos a ver cómo fue ese primer regreso de Judá a Jerusalén. Por 70 años Judá había estado apartado
de lo que era la presencia de Dios, de lo que era Jerusalén, su nación, su patria, en donde ellos adoraban a Dios, donde ellos tenían toda la libertad para ellos adorar al único y verdadero Dios. Pero por su pecado, ellos se fueron a Babilonia. 70 años. Hoy vivimos un mundo en donde la tecnología, en estos días estaba comprobando esto, porque en estos días estábamos hablando en el trabajo acerca de los Walkman. ¿Se acuerdan de los Walkman? ¿Verdad? Y después nos pusimos a hablar de los Dickman. ¿Se acuerdan de los Dickman? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y suena algo primitivo, ¿verdad? Suena algo como que, uy, ¿qué es eso, verdad? Y a lo mejor los más jovencitos dirán, ¿qué idioma es esa? Los Walkman, ¿verdad? Cuando usted tenía ahí su Walkman ahí, ¿verdad? Y uno estaba chévere. ¿Sí o no? Con su Walkman ahí pegado, ¿verdad? Pero parece algo muy lejano. Nuestra memoria se desconecta de eso. Y si hablamos de el tiempo de los Walkman, de los Discman, estamos hablando de un tiempo de ¿qué? 15 años, hace 10 años, un poquito más, 20 años, los 90. Pongámosle 20 años, ¿verdad? 20 años, ¿verdad? Hace unos 20 años. Y mire, fíjese que ahorita la mayoría ni nos recordamos. La mayoría se nos olvidó. A la gran mayoría ya no tenemos una gran idea. De hecho, a lo mejor muchos ni ya tienen eso en la mente. ¿Por qué? Porque fueron años separados de una experiencia. Fueron años separados de algo. Fueron años en donde dejaste de practicar algo. Donde ya dejaste de hacer algo. Imagínense ustedes 70 años sin haber adorado al Señor. Imagínense ustedes 70 años alejados de Dios. Imagínense ustedes 70 años sin haber leído la Biblia. 70 años. Por eso cuando el pueblo llega a Judá, lo primero que Dios quiso, cuando el pueblo regresa a Jerusalén, cuando Judá regresa a Jerusalén, lo primero que Dios quiso, o lo primero que debía tener el pueblo, era una restauración. Restauración. La palabra restaurar significa volverlo al modelo original, volverlo a como era antes. Cuando se nos daña la computadora, lo llevamos a un lugar para que le hagan ¿qué? Para que lo restauren, lo vuelvan otra vez a que funcione como funcionaba antes. Porque hubo algo que se dañó. Pero ahora que ya ellos pagaron por el pecado, pues ahora hay una necesidad de restauración. Por eso el tema de hoy nos dice restaurando el altar y el culto a Dios. Vamos a leerlo todo, por favor. Restaurando el altar y el culto a Dios. Vamos a identificar el texto. Este es el texto que vamos a tener como un texto de cabecera el día en esta tarde de hoy. Esdras capítulo 3, versículo 2. Quiero invitar a todos a que ubiquen su Biblia ahí. Esdras capítulo 3, el versículo 2. Cuando lo consigan me dicen amén. Amén. Vamos a leerlo, hermano. De todas maneras, para aquellos que no tienen Biblia, solo para aquellos que no tienen Biblia. Lo que tenga Biblia, léalo en su Biblia, ¿verdad? Y ahí usted va haciendo referencia. Manténgalo abierto que vamos a estar en Esdras capítulo 3. Leamos, ¿qué dice Esdras capítulo 3, versículo 2? Y entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces podemos ver que apenas llegaron ellos a Jerusalén, la primera necesidad, la primera demanda fue que había que restaurar el altar.
Vamos a ver, cuando hablamos de altar, hoy en día la palabra altar está bastante distorsionada, está bastante corrompida. Vamos a ver unos tipos de altar y vamos a tratar de, bueno, vamos a ver el concepto del altar primero y después vamos a ver unos tipos de altar que hoy en día no son nada de altar. Tenemos el wiki cristiano. Nos da la definición de lo que es altar. Ayúdeme a leer, por favor. Altar, este nombre tiene cognados en arameo, siriaco y arameo. En cada una de estas lenguas, la raíz es Misbejá. Ok, se encuentra. Siguiente. Muy bien, entonces ahí lo podemos ver. El altar, tenemos la primera referencia de altar en la Biblia y lo vemos en el caso de Noé. Cuando Noé salió del arca, después del diluvio, la Biblia dice que Noé edificó ¿qué cosa? Un altar. Edificó un altar a Jehová. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Noé ese día cuando edificó el altar a Jehová? Adoró a Jehová. Entonces cuando hablamos de altar, cuando estamos hablando de la palabra de restauración del altar y del culto a Jehová, estamos hablando, mi hermano, que tenemos que restaurar la adoración al Señor. Tenemos que restaurar las condiciones de ya empezar a adorar a Dios como Él lo pide, como Él lo demanda, como Él lo está pidiendo el día de hoy. Cuando hablamos de altar, fíjese que dice que más adelante, ¿verdad? En torno a la ley y después se empezó a tergiversar el concepto de altar. Vemos que el altar era una mesa o era un altar donde el sacerdote quemaba incienso. Pero ¿qué significaba eso también en la ley? ¿Qué significaba? Adoración. Adoración. Cuando tú estás peleado con alguien, ¿qué es lo primero que se daña? La relación. La relación está afectada. La relación está fragmentada. Hubo un problema ahí. Yo y mi hermano Carlos hablábamos todo el tiempo, echábamos chistes, echábamos broma, pero cuando nos peleamos, estamos sentados los dos en el mismo lugar y no hay comunicación. Hay incomodidad. Cuando llega el hermano Carlos, yo me estaba riendo, ¡ay! Y llega y me pongo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay un conflicto. Judá había tenido un conflicto con Dios por 70 años. Había tenido un conflicto con Dios por 70 años por sus pecados. Pero ahora que ellos regresaron, ahora que ellos fueron perdonados, necesario era ahora a volver a arreglar la amistad de nuevo. Había que volver a restaurar la comunión y todo eso se hacía por medio de ¿qué? De la adoración. Era por medio de la adoración. No sé si usted ha visto, en algún momento se escuchan cosas así. Dos personas que fueron, ay, amiguísimas, éramos amiguísimas, que nos contábamos todo, papá. Hubo una pelea, ¿verdad? Y después hubo un arreglo. Pero tú ves que la relación, la segunda vez, empieza a ir como más lento. Eso no es. Ya va más lento, ya no es como antes. Va más lento. Hay algo que está ahí, con un proceso que tiene que venir.
pero pueden pasar los años y esa relación se vuelve a arreglar. Depende de cada persona, ¿verdad?, que está en esa relación. Cuando hablamos de altar, cuando el Señor hablaba que había que restaurar el altar y el culto, era porque Dios quería que Judá pudiese volver de nuevo a la condición que ellos estaban. La condición que ellos estaban cuando ellos hacían la voluntad de Dios. Ahora, para que usted no quede con ninguna duda en su vida o en su corazón, ¿en qué momento? Pudiésemos preguntarnos nosotros, ¿en qué momento de la historia Judá estuvo bien con Dios? ¿En qué momento de la historia Judá estuvo marchando bien con el Señor? Pues fíjese que hubo varios momentos. Bajo el reinado de Ezequías, ese era un momento. Bajo el reinado de Josías, ese era otro momento. Y Dios lo único que está demandando en este momento, vuelvan a esa condición. Como dijéramos el domingo pasado, hermano, es bueno recordar nosotros que estamos caminando con el Señor por muchos años. Hermano, recuerden su memoria que hubo un tiempo en donde usted hacía las cosas como Dios quería y le iba bien. Le iba bien. Orando por milagros. Yo siempre lo he entendido así en mi manera individual y obviamente apoyado por la palabra. Yo nunca vi a un apóstol, a un discípulo, a un cristiano de la primera iglesia orando por milagros. Nunca vi, nunca. O si lo consigue me lo manda. Nunca aparece un Juan, nunca aparece un Pedro, nunca aparece un Pablo orando por milagros. Porque ellos sabían que mientras estaban en la voluntad de Dios, hermanos, no había problema. Dios va al frente. Dios está peleando por ellos. Dios está abriendo puertas por ellos. La demanda que tenían ellos era ¿cuál? Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero miren qué problema nos hemos metido cuando invertimos ese versículo. Ahora analice usted en cuántos problemas nos hemos metido cada vez que hemos invertido ese versículo. Buscando las añadiduras, buscando lo material antes que el Señor. Mire todos los problemas que usted ha pasado. Puede recordarlos. A mí también me ha pasado. Yo perfectamente puedo trazar una línea en mi vida de cómo me ha ido violando los mandamientos del Señor y cómo me ha ido haciendo la voluntad de Dios. Y he escogido la mejor parte, no lo dudes. He escogido la mejor parte. ¿Ve? Sí lo podemos ver. Restauración del altar. Hoy en día hay un mal concepto del altar. Esto es lo que hoy en día el mundo entiende por altar. Ese es el concepto del mundo, donde se piensa que altar es esto. Usted puede ver ahí santería, satanismo, catolicismo, que es lo mismo. ¿Ve? Eso es lo que el hombre entiende por altar. Eso es lo que inclusive peligrosamente muchos cristianos también lo malentienden por altar. Mucha gente dice, bueno, el altar, a veces hacemos invitación a pasar al altar. Y usted pasa al altar y usted cree, bueno, en el altar hay algo mágico. En el altar no hay nada mágico. En el altar es donde asumimos compromiso para ir a hacer la voluntad de Dios. Es donde asumimos compromiso para ir a hacer la voluntad de Dios. Pero el altar en sí, como manera literal, como manera visual, no vale nada si usted no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ahí están los altares del mundo. Estos son altares, altar satánico ahí abajo, altar de los paleros, espiritistas, la iglesia católica. Todo hombre, fíjese bien qué interesante, ¿no? Todo hombre, hay algo en ellos
Hay algo en ellos, hay algo espiritual que siempre está haciendo que el hombre busque altares. ¿No se ha percatado de eso? El hombre siempre está buscando altares. Vaya al 23 de enero. Está ahí, usted va a ver un altar. Un altar dedicado al expresidente de la República. Usted va a ver altares. Los malandros más terribles, los asesinos más terribles que hubo en Venezuela entre los 80 y los 90, hoy en día todos tienen altares. ¿Ha escuchado eso? Que la corte malandra, que no sé qué, y que el malandro Ismael, Gabriel, no está Ismael, otro. Usted ve por todas partes, usted no va por ahí por todas partes de Caracas. Usted va caminando, usted siempre ve un altar. Murió fulano y ahí le ponen ahí un montón de cositas. Usted va caminando por cualquier rincón, ve una cajita ahí, una cuevita ahí, meten un santo ahí y que supuestamente un altar. Pero yo no vengo a hablarle esta tarde de ese altar. Yo vengo a hablarle a usted en esta tarde que la adoración, la comunión debe ser restaurada. Debe ser restaurada. La confianza en Dios debe ser restaurada. La confianza, la dependencia en Dios definitivamente tiene que ser restaurada. Judá venía de 70 años. Siguiente, Jorgito, por favor. Vamos a ver algo importante. Judá venía de un viaje de 70 años. Entonces vamos a ver un poquito. ¿Qué les llevó a ellos a restaurar el altar? Son 70 años. Nunca se olvide eso. 70 años de haber estado lejos de su casa, lejos de Jerusalén, pero también lejos de la comunión con Dios. Entonces cuando ellos llegan, Zorobabel y los otros hombres que estaban allí, ellos lo primero que hicieron fue: vamos a levantar un altar. ¿Qué les llevó a ellos a restaurar el altar? Número 1, ¿qué dice? Vamos a leer Éxodo 3, versículo 2, donde fue el texto de cabecera. Vamos a leer la parte B. La parte B dice que ellos edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto. ¿Cómo dice? ¿Qué más? Como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Una vez más, ¿cómo dice? Una vez más, pero toda la iglesia, ¿cómo dice? Como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Decidieron empezar bien. Decidieron empezar bien. ¿Ve? Decidieron empezar bien. Vamos a empezar a hacer las cosas conforme lo dice la palabra de Dios. ¿Qué les llevó a ellos? Obediencia a la palabra. Por ahí es donde hay que empezar. Por ahí es donde hay que empezar. Nosotros no empezamos en la comunión con Dios cuando de pronto lloramos. ¿Cuánta gente no llora en la iglesia el día de hoy? Usted recogiera la cantidad de lágrimas que han botado los cristianos desde que nació la iglesia en el año 33 después de Cristo hasta nuestro día. Usted llena un océano. Hace un océano ahí con tantas lágrimas. Pero lágrimas sin obediencia no tiene efecto. ¿Qué? Lágrimas sin obediencia no tiene efecto. No decimos que no podemos llorar. No me estoy burlando. No decimos que no podemos llorar. Claro, vamos a llorar. No decimos que no nos podemos entristecer. Claro que sí, vamos a ponernos muy tristes. No decimos que no nos podemos compungir. Sí, compúnjase todo lo que usted quiera. Pero que toda esa acción emocional lo lleve a cumplir los mandamientos del Señor. Que todo eso emocional, todo eso que pega en el alma, también penetre su espíritu y lo ponga a obedecer la palabra de Dios. No hay nada más lamentable que un cristiano que llora todos los días, pero no quiere dejar el pecado. Llora todos los días y llora porque es un aguijón. Es un aguijón que le está picando y lo pica, pero no quiere soltar el escorpión. Hay gente así. Hay gente así.
Ahí tienen el escorpión en la mano, lo está picando, suéltalo, pero no lo quieren soltar. No quieren soltar el pecado, pero no quieren que el aguijón les pique. Es imposible. Mientras usted tenga el escorpión en la mano, tiene asegurada la picada del aguijón. Le van a picar, lo van a seguir picando. Ellos empezaron bien. Ellos empezaron con una determinación de empezar a hacer las cosas como Dios lo pide. Porque ¿saben lo que pasó hace 70 años? 70 años lo que los mandó a Babilonia fue hacer lo contrario. 70 años atrás, lo que lo llevó a su ruina fue precisamente no tomar en cuenta la palabra de Dios. 70 años atrás, lo que lo llevó a su tragedia fue haber menospreciado la palabra de Dios. Llegará el tiempo que veremos las marcas. Llegará el tiempo que la humanidad verá las marcas. Yo a veces estoy leyendo la palabra y bueno, como lo verán, me gusta leer mi Biblia muy en serio. Y a veces me imagino cómo será en Apocalipsis 20, cuando la Biblia dice, y ahí estarán todos los hombres delante de Dios, grandes y pequeños. Todos estarán ahí delante de Dios. Y nosotros estaremos también ese día ahí, pero del lado correcto, al lado de Dios. Seremos, ¿cómo llaman esto? El jurado. El jurado. Está el juez y está el jurado. Pues nosotros seremos el jurado. Ahí estaremos nosotros allí. Y a veces trato yo de recrearme ese momento. Y me imagino yo, y la Biblia también me da apoyo para imaginarlo así. Me imagino yo la humanidad que se va a presentar delante de Dios. Una humanidad deformada. Vendrá un hombre. Y usted dirá, ¿es un hombre? No, resulta que no es un hombre, es una mujer. Llegarán uno así como los cochinos, con un montón, con un arete aquí. Llegará uno con unos tatuajes en la cara. Llegarán uno con unos vasos en la oreja. ¿Se ha visto? Esa es la humanidad que va a estar delante de Dios. No se equivoque. Es esa. Es esa. Llegará uno transvestis. Llegará uno, mira las marcas, cuchillo por todos lados, porque esas son las marcas del pecado. Esas son las marcas del pecado. Esas son las marcas del pecado. Esta será la gente que estará delante de Dios. Porque hubo un tiempo que ellos decidieron no obedecer la palabra de Dios. Judá empezó bien. Judá empezó bien. Porque la restauración va por buen camino. Porque la restauración tiene que empezar con una determinación de empezar a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren empezar así? No tenemos de otra. No tenemos de otra. ¿Qué les llevó a ellos a restaurar el altar? Segundo, ¿qué dice? 3:3, leamos. Muy bien, ayúdenme aquí rapidito. 10 varones, rapidito, 10 varones, rapidito, 10 varones. Con pantalones, pues, rapidito. Póngase de este lado allá. 10 pantalones y se paró todo el mundo rapidito. Que no haya ninguna duda allí. Póngase allí, ¿verdad? ¿Qué dice? El segundo dice que ellos empezaron a armar el altar rápido porque tuvieron temor del adversario. Tuvieron temor del adversario. Pónganse todos ahora, pero mirándome a mí. Todos aquí mirándome a mí. Así, I can't say exactamente. Ve, ellos, cuando Judá llegó a Jerusalén, algo que vamos a ver el próximo domingo, no había muro. No había muro que protegiera el pueblo. Ellos llegaron, cuando ellos llegaron, ahí estaba el adversario. Ahí estaban los adversarios. ¿Y quiénes eran estos adversarios? ¿Por qué tuvieron temor de ellos? Porque por culpa de ellos fueron los 70 años. Fueron ellos que hace 70 años los llevaron a ellos a idolatrar. Fueron ellos que hace 70 años los llevaron a ellos a pasar sus hijos por fuego. Fueron ellos. Las otras naciones
Fueron ellos los adversarios, los paganos. Fueron ellos que arruinaron la vida de los hijos de Dios. Fueron ellos. Fueron ellos que no quieren saber nada de Dios, pero quieren pasársela contigo. Son ellos. Hay que aprender a identificar al adversario. A veces me atristece, escucho gente que dice, ay no, yo prefiero tener amigos del mundo porque en la iglesia hay puro hipócrita. Bueno, váyase al mundo. Yo prefiero estar en la iglesia de Dios con todos los hipócritas, en los cuales me incluyo yo, que andar con la gente del mundo. Porque no sabemos diferenciar del adversario. No sabemos discernir el adversario. Creemos, ay, ellos pues son buena gente porque me están invitando a rumbear. Ay, son buena gente porque me están invitando a tomar. Ellos son adversarios. Ellos son adversarios para tu vida. Son adversarios para tu santidad. Son adversarios para tu pureza. Pero cuando tú quieres restaurar las cosas, cuando tú no quieres volver a caer en lo mismo de siempre, cuando tú no quieres volver a caer en la misma cosa de siempre, la única manera que evites eso es empezar a tener miedo a ellos. Zorobabel llegó y sabe que estaban ellos allí. Zorobabel dijo, rápido, vamos a armar el altar. Vamos a armar el altar para que ellos vean que ahora ya nosotros vamos a tomar las cosas en serio. Gracias, chicos. El adversario tiene que ver que usted ahora va a tomar las cosas en serio. Sus amigos tienen que ver que ahora usted va a servir al Señor en serio. Claro que ay sí, vamos, mira, vamos. Ay, no. Hasta que usted no ponga las cosas claras, hermano, usted no va a poder restaurar nada. El pastor Adrian Rogers, hoy tiene un pensamiento, una prédica interesante, donde él dice que le pregunta a un chico. Y el chico le pregunta, bueno, pastor, entonces ya como soy cristiano, tengo que separarme de todos mis amigos. Él le dijo, no, cuando tú quieras caminar como cristiano, ellos se van a separar de ti, no te preocupes. ¿Ve? Cuando tú empieces a caminar como un cristiano de verdad, ellos se van a separar de ti. ¿Ve? No tendrás tú que despedirlos, ellos se van a ir. Porque ya no van a querer pasársela contigo, porque tú ahora eres un hombre puro. Eres una mujer pura, eres una jovencita pura, eres un jovencito puro. Ellos tuvieron temor al adversario. Hubo temor, ellos saben que ahí están ellos. No desaparecieron. Fíjese bien esta analogía bíblica. Los mismos adversarios de hace 70 años seguían ahí. Qué tremendo, ¿no? No se fueron. La pornografía va a seguir ahí. No se va. Usted tiene que dejarlo. Los pecados sexuales, la fornicación, las propuestas al adulterio van a seguir ahí. Porque nos encantaría no verlos más. A lo mejor el único lugar que usted no lo va a ver es en campamento. Vaya a campamento más seguido, ¿verdad? Pero fuera de eso, todos los días el pecado está ahí. ¿Cómo lo vencemos? Cuando tenemos altar con Dios. ¿Cómo lo vencemos? ¿Cómo le damos un parado? ¿Cómo le ponemos una barrera? Cuando tenemos altar con Dios. Cuando tenemos comunión con Dios. Seguimos. ¿Qué más buscaban ellos? ¿Qué los llevó a ellos a restaurar el altar? Buscar estabilidad espiritual. Vamos a leer del 4 al 9, por favor, rapidito.
Muy bien, todo lo que acabamos de leer ahorita, ese es todo un proceso que empezó buscando ¿qué cosa? Estabilidad. Estabilidad espiritual. Ellos llegaron y no solamente se conformaron con levantar un altar momentáneo ahí en ese momento, sino que ellos quisieron ir más. Quisieron ir más profundo. La meta no era el altar solamente. La meta final era el templo. Era construir el templo. Era echar los cimientos del templo. Y allí estaban ellos buscando estabilidad espiritual. Porque de alguna manera, mi hermano, ellos no podían darse el lujo de otros 70 años más. Amada iglesia, los que somos hijos de Dios, tenga cuidado con pasar la vida retrasado. Tenga cuidado con pasar la vida retrasado, que no puede avanzar, que no puede madurar, que no puede seguir más allá, porque siempre hay un periodo de castigo en su vida. Porque vive un eterno castigo. Ellos no querían eso. Por eso ellos empezaron a hacer las cosas como la palabra lo pide. La palabra estaba pidiendo una serie de rituales, una serie de fiestas, y ellos lo hicieron. Allí ellos se unieron con la ayuda del rey. Mandaron a comprar madera, mandaron a comprar todo lo que hacía falta, porque había que echar el cimiento del templo. Había que echar el cimiento del templo. Había que echar esas columnas allí. ¿Qué es la columna? La columna es estabilidad. La columna es estabilidad. Varios de nosotros hemos llegado a los pies del Señor, como dirían por allí, hemos llegado bebecitos, ¿verdad? Hemos llegado bebecitos, muchos estamos escuchando por primera vez la palabra pecado, o muchos estamos entendiendo ahora lo que implica la vida de pecado. Algo que me pasó a mí cuando conocí al Señor, yo me creía más bueno que todo el mundo, ¿verdad? Hasta que la Biblia me enseñó que nada que ver. Yo era tan terrible como cualquier otro, o hasta peor. Era pecador. Hoy en día estamos entendiendo lo que significa una vida de pecado. Y a pesar de que nuestras fuerzas son pocas, a pesar de que nosotros podamos flaquear en algo, definitivamente, hermano, tienen que entender que la voluntad de Dios para usted es la santidad. La voluntad de Dios para usted es la santidad. Dile al que está a tu lado, la voluntad de Dios para tu vida es la santidad. Usted puede revisar lo que quiera, puede pensarlo, no hay más voluntad de Dios para su vida, sino que usted tenga una vida de santidad, una vida madura en Cristo. La madurez es la meta de todo cristiano. La madurez, empezamos niños, empezamos ahí con la lechita. Toma la leche y damos la leche y el niñito llorando y toma tu leche, tu leche, tu leche. Pero ya llega un punto que hay que empezar a comer carne. Ya llega un punto que hay que empezar a crecer. Pedro dice, hermanos, nosotros tenemos leche, pero también debemos crecer en la gracia. Crecer en la gracia. Los bebés de la iglesia, uy, mire, esos se ven cuchi, esos bebés en la iglesia, usted lo ve corriendo, y sí, nada que ver, que más que molestar, no molestan, más bien agradan, usted ve a los niños corriendo por allí. Oye, pero si pasaran 50 años y vemos esos mismos bebés corriendo en la iglesia, ya no sería agradable, ya sería preocupante, ¿verdad? Oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no crece? 50 años y todavía sigue ahí chiquitico corriendo a la iglesia. ¿Sí ven? No sería agradable, ya sería preocupante. Algo falló, hubo algo en su genética, algo falló porque no crece. Entonces, imagínese usted con 5 años, 10 años, 20 años en los caminos del Señor y no crece. ¿Quién estaría preocupado ahorita en estos momentos? ¿Quién estará preocupado ahorita? Dios. Dios está preocupado. ¿Qué pasó? Pero mi hijo no crece. Tanto alimento que le doy, tanto alimento, ¿qué está pasando? Ellos estaban buscando estabilidad. Ellos necesitaban estabilidad. Hoy usted necesita estabilidad. Hay vientos
El viento pasa, ¡fuf! Y pasa otro viento y ¡fuf! ¿Qué mueve el viento? ¿Qué mueve el viento? ¿Ah? ¿Qué mueve el viento? ¿Qué puede mover el viento? Lo ligero. Lo ligero. El viento solo mueve lo ligero, lo arraigado, lo cimentado, lo fuerte. El viento no lo puede mover. Por eso que usted ve en día mucha gente está siendo movida por todo viento de doctrina. Hoy creen en Jesús, mañana creen en esto, mañana están pactando, el otro día están en paro de sufrir, después están por allá, ahora tú lo ves en Evangelio cambia, después están por allá. Es un desastre. No hay estabilidad. Creen en todo. Dicen, ay, yo creo en Dios, pero te dicen, no, pero de que vuelan, vuelan. ¿Cuál vuelan? ¿Quién vuela? ¿Qué es eso? ¿Ah? Ay, no, sí, pastor, yo confío en Dios, pero igual tengo mi sabilita, mi sable detrás de la puerta por si acaso. ¿Qué es eso? Usted no está creciendo, hermano, no está creciendo. Ay, mis hijos están en las manos del Señor. Y le ponen azabache, le ponen 4 cocos, le ponen... Ay, no, porque usted sabe por el mal de ojo. ¿Qué mal de ojo? Deme el texto donde aparece el mal de ojo. ¿Está viendo? Eso es inestabilidad, ¿sabía eso? Eso es inestabilidad. Cuando usted dice que cree en Dios y también está creyendo en otra tontería, eso es inestabilidad. Su altar está chucuto, su altar perdió una pata y lo tiene jorobado. Ay, pastor, no hable así, tenga cuidado con el diablo. ¿Cuál diablo? ¿Cuál diablo? Ay, que le han hecho brujería. ¿Cuál brujería? 1 Corintios 10 dice, en todo el mundo no hay más que un solo Dios. A él sea la gloria. Hay un solo Dios. No hay más. Hay usted que le tiene miedo a los santeros. Hay usted que le tiene miedo a los espiritistas, que no sé qué, nada de eso. Yo he entrado en la casa de toda esa gente, yo he roto pulsera, toda esa tontería. Una vez le rompí una pulsera a un muchacho y dijo que iba a morir en 2 días. David y yo trabajamos con uno que se había metido en la santería y que no puede tomar el vaso que ellos toman porque si no te vas a morir. Un día trabajando, él terminó de tomar agua, yo agarré el mismo vaso, tomé agua. David. Entonces, yo le digo, no, mijo, ¿qué va? El Dios que sirvo yo, nada que ver con el tuyo, nada que ver. ¿Ves? Estabilidad. Suena lindo ahorita, decimos amén, estamos aquí en la congregación de los santos. Pero cuando tu mamá te dice, ve y préndeme la velita a la viejita no sé qué, a la virgen no sé qué. Tiene que decirle, no mamá, yo no le prendo vela a ningún yeso. No le prendo vela a yeso. ¿Ve? Estabilidad. Ellos estaban buscando estabilidad. ¿Pero qué más? El altar debe ser restaurado porque hay una necesidad. Hay una necesidad. Repita conmigo, una necesidad. Los que hemos conocido a Dios, ahora no hablo tanto del que no ha conocido a Dios, pero los que hemos conocido a Dios, los que hemos palpado su gloria, los que hemos sentido su presencia en nuestra vida. Y una vez que pecamos y hemos perdido eso, hermanos, definitivamente sabemos lo que es perder la presencia de Dios. Y hay una necesidad de volver a tener eso en nuestra vida. Cuando el rey David pecó, en el Salmo 51, versículo 13, uno de los puntos donde David se afincó más, David dijo, y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué dice que vuélvemelo? Porque lo había perdido. David sabía lo que pasaba cuando alguien peca, y David había pecado, él sabe que Dios había ido. Pero fíjese usted un Saúl, que Dios se fue y ni se enteró. ¿Ve la diferencia?
Hay gente que valora a Dios en su vida, pero hay gente que a lo mejor no. Hay gente que sabe la presencia, yo no puedo perderla. Y hacemos todo lo que sea necesario solo para no perder la presencia de Dios en nuestra vida. Prefiriendo perder todo. Daniel dijo, yo prefiero morir antes de perder la presencia de Dios en mi vida. José, yo prefiero que me chalequeen en el liceo. Ay, tú eres bobo, no aprovechaste esa mujer. Yo prefiero que me chalequeen antes de perder la presencia de Dios en mi vida. Ellos sabían, había una necesidad de volver a la comunión con Dios. Veamos el 10 al 13, precioso lo que viene ahí ahorita, leamos. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Gloria al Señor. Había hambre. Impacta cuando leo esta parte, de verdad que me impacta mucho. Había hambre. Ellos saben lo que habían perdido. Ellos saben lo que habían perdido por 70 años. Cuando de pronto empezaron a echar el cimiento, empezó un proceso hermoso. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes sus vestidos. Los sacerdotes volvieron de nuevo, se volvieron a vestir. Wow, imagínense ustedes qué tremendo. 70 años después ya las cosas iban a empezar a marchar bien. Ya las cosas iban a funcionar bien, porque ahora lo vamos a hacer como Dios lo pide. Ahora lo vamos a hacer como Dios lo pide. Los sacerdotes se vistieron. Fíjese bien lo que dice versículo 10. Se pusieron los sacerdotes. Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompeta, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalo, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Todo se empezó a arreglar, pero conforme a la palabra. Los levitas empezaron a adorar. 70 años sin haberle podido cantar a Dios. Qué impresionante, ¿no? 70 años sin haber podido estar en el culto. Usted hoy tiene la bendición de estar cada domingo en la iglesia. Y a veces muchos lo menosprecian. A veces muchos lo ignoran. Pero ¿sabe qué? Estoy viviendo ahorita una etapa de mi vida como pastor, no solamente de esta iglesia, sino también de muchos hermanos que también puedo ayudarlos. Y es un tema difícil. Es un tema difícil porque hoy podemos tener algo tan valioso. Podemos tener algo pero tan sagrado, tan importante, tan vital en nuestras vidas. Y en algún momento, por X o por Y, simplemente menospreciarlo. Y llegar a un lugar y no tener eso. Y llegar a un lugar y no tener. En Babilonia no había adoración. En Babilonia no había culto. En Babilonia no estaba Jehová. No había comunión. Pero ellos volvieron. Cuando volvieron es como que todo volvió a ser un nuevo inicio. Imagínense la emoción de ese sacerdote poniéndose el vestido. 70 años después.
Los levitas ahora van a cantar. Aquellos levitas que a lo mejor 70 años antes, a lo mejor cantaban era puro Dios quiere darte bendición. A lo mejor cantaban pacta con Dios. Aquellos levitas que a lo mejor 70 años antes cantaban lo que les daba la gana. El culto era un culto centrado en el hombre, centrado en Israel, pero no centrado en Dios. Después de un castigo de 70 años, mira cómo cantan ahora. El versículo 11 dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Ellos ahora entendieron. De lo único que tenemos que cantar es de la misericordia de Dios. ¿Pero por qué de la misericordia? Porque Él, pudiéndonos haber destruido, nos ha dado otra oportunidad. Nunca se olvide, mi hermano. Nunca ignore por qué usted sigue vivo el día de hoy. Nunca ignore cuántos pecados hemos cometido aún después de conocer al Señor. Y por qué el Señor esa misma noche, ese mismo día, no lo exterminó de su presencia. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque Él sigue dando oportunidad. Él sigue dando oportunidad. Él sigue dando oportunidad. Dile al que está a tu lado, Dios sigue dando oportunidad. Deberíamos aprovecharla, ¿verdad? Deberíamos aprovecharla. Versículo 12 dice, y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, miren esta parte preciosa, me encanta esto. Ancianos que habían visto la casa primera, habían quedado vivos, a lo mejor estaban jóvenes cuando vino Nabucodonosor y acabó con el primer templo. ¿Se acuerdan el templo, el primer templo? Ese templo glorioso que había hecho Salomón. Una maravilla en el mundo. Una cosa impresionante. Cuando usted lee Segunda de Crónicas y usted ve el arquitecto Salomón haciendo ese templo, es algo impresionante. Los leones, la columna de oro, todo bronce, una maravilla. Una cosa espectacular que hasta el sol de hoy pudiese existir todavía. La gran pregunta es, ¿por qué no existe? ¿Por qué no existe el templo de Salomón? No, dígame, ¿por qué no existe el templo de Salomón? Por el pecado. Por el pecado. Porque el pecado destruye. Porque el pecado destruye. ¿Por qué no existe el templo de Salomón? Dígalo duro. Por el pecado. Tan sencillo. Porque Dios, durante ese proceso en Isaías, ese templo glorioso que le estoy hablando, Dios dice en Isaías, ojalá y cerraran la puerta de ese templo. ¿No lo ha leído? Isaías capítulo 1. Dios dice, ¿cómo quisiera yo cierren la puerta? Porque no me están adorando a mí. Pero definitivamente hay que aprender a los golpes, pareciera. Después de 70 años ya los levitas no están haciendo desastre en el templo. Ahora fíjese, están cantando porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y los ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, que hay algo emocional tremendo. Dice, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos daban grandes gritos de alegría. Todo un juego de sentimientos, todo un juego de emociones se mezclaron allí simplemente por ver la misericordia de Dios. Tenemos una nueva oportunidad. Tenemos una nueva oportunidad para hacerlo bien. Si usted falló en la semana, Dios le dice hoy, tiene una nueva oportunidad para hacerlo bien. Una nueva oportunidad, una nueva gracia. En la semana descuidó a Dios. En la semana nada que ver con Dios. Se metió fue en sus problemas. Se metió fue en sus cuestiones. Hoy hay una nueva oportunidad para hacerlo bien.
Quiero terminar, me quedan pocos minutos. La última lámina, la penúltima allí. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Hemos visto todo el tema del altar aquí. Pero es bueno ver también qué dice el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento aplica algo diferente. Ya lo que pudimos ver en Esdras, la restauración del altar, hoy en día va a venir a variar. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Número 1, el templo hoy somos nosotros. Amén. Vamos a ver Juan 2, 19 al 22. Vamos a leerlo lo más rápido que podamos. Hoy el templo somos nosotros. El pecado destruyó nuestro templo. El templo somos nosotros. El pecado destruyó nuestro cuerpo. El pecado, fornicación, tantas cosas nos destruyó. Pero Cristo le decía a la gente de su época, destrúyanlo. Yo en 3 días lo voy a reconstruir. ¿Cómo lo iba a hacer el Señor? ¿Cómo era que lo iba a hacer Él? Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. No importa, hermano, no importa cuánto lo ha destruido el pecado. Si usted cree en Cristo, Cristo lo puede reconstruir de nuevo. Cristo lo puede hacer una nueva criatura para su gloria. No piense que está terminado. No piense que está acabado. No piense, yo no puedo más. Usted puede, si se rinde a los pies de Cristo, Cristo puede reconstruir su vida. Él puede reconstruir su vida. Si lo deja, bueno, va a haber maravillas, porque Él puede reconstruir su vida. El templo somos nosotros. Segundo, Dios quiere un templo santo. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Leamos, por favor. Segunda carta de Corintios 6, 14 al 18. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dios quiere un templo? ¿Dios quiere un templo? Apartado, ¿verdad? Santo, apartado. Me gusta mucho que nosotros en la vida, todos los días, podamos tomar determinaciones por la santidad. Que el santero tiene su altar. Bueno, ese es su altar. Mi adoración es a Dios. Que fulano adora a las mujeres. Eso es problema de él. Mi adoración es para Dios. Que están adorando a los políticos el día de hoy. Problema de ellos. Nuestra adoración es para el Señor. Para más nadie. Nadie ha vencido la muerte. Nadie. Nadie ha vencido la muerte. Napoleón, Alejandro Magno, Hitler, Chávez, Hussein. Nadie ha vencido la muerte. Solo Jesucristo ha vencido la muerte. Eso que solo Él tiene que ser adorado. Solo Él tiene que ser adorado. Más nadie, hermano. No adoramos a nadie. Desprenda ídolos de su vida. Desprenda ídolos de su corazón. Solo Cristo es merecedor de toda gloria. No hay más nadie. Dios quiere un templo santo.
Dios quiere un templo apartado. Ese templo es usted. Dios quiere una vida apartada. Dios quiere una vida apartada. Dios quiere una vida alejada del pecado. Estamos con ellos. Estamos con ellos, pero no pertenecemos a ellos. Caminamos con ellos, hablamos con ellos, pero no vivimos como ellos. No vivimos como ellos. El sacrificio somos nosotros. Romanos 12, versículo 1. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, Pablo, os ruego, la súplica, presenten vuestros cuerpos. No crean la mentira del cristianismo corrompido de hoy, que dice que usted puede ser cristiano y puede dañar su cuerpo con tatuaje y puede dañar su cuerpo con un montón de cosas del mundo. Déjeme decirle hoy que eso es pecado. Si usted llegó a los pies de Cristo y ya tenía esas marcas, pues la misericordia del Señor está sobre usted. Pero si usted ha conocido la luz para ponerse a practicar las tinieblas en nombre de un cristianismo corrompido y sin Biblia, usted va a pagar las consecuencias. No existe tal. Nuestro cuerpo es para el Señor. Mi cuerpo es para el Señor. El Señor nos manda, miren qué tremendo es el Señor. Hasta en el matrimonio, hasta en las relaciones sexuales, el Señor pone parámetros. Hasta en las relaciones sexuales, el Señor demanda santidad. No existe eso de que ella es mía y hago con ella lo que me dé la gana. Esa no es suya, esa es de Dios, besando por ahí. Y usted tiene que hacer lo que la Biblia pide y como la Biblia lo pide. No existe tal. Somos nosotros el sacrificio. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado su carne. ¿Y qué más? ¿Ha crucificado qué cosa? Su carne. ¿Y qué más? Cálmese. Dile a que está a tu lado, cálmate. ¿Eh? Cálmate. ¿Eh? Porque a veces la pasión llega aquí y la pasión llega aquí. Empezamos a inventar. Empezamos a inventar porque la carne quiere pecar, la carne quiere pecado. La carne quiere pecado, empezamos a justificar, empezamos a buscar justificaciones. Empezamos a buscar argumentos, empezamos a buscar excusas, empezamos a decir, no, es que mi esposa no me trata bien. ¿Y qué tiene eso que ver? Ah, es que ella no me cocinó, la vecina sí. Ah, la vecina sí. ¿Ve? ¿Y qué tiene eso que ver? Sí, ¿en qué parte de la Biblia dice, ve, engaña a tu esposa si te trata mal? ¿Ve? Empezamos a jugar con fuego. Debemos entender, escúcheme bien, el sacrificio somos nosotros. Cuando habla del sacrificio, la Biblia habla todo lo que esté en nuestro ser que no quiera acoplarse a la voluntad de Dios, sacrifíquelo. ¿Entiende? Todo lo que esté en nuestro ser, todo lo que esté en nuestro ser que no quiera hacer la voluntad de Dios, sacrifíquelo. Sacrifíquelo a sí mismo, sacrifique su carne. Porque aquí de lo que se trata es hacer la voluntad de Dios. Los sacerdotes somos nosotros. Fíjese bien, ¿se acuerdan? Lo que se pusieron la vestidura, lo que se pusieron las ropas nuevas, lo que se pusieron ese vestido y empezaron ese nuevo proceso de empezar a hacer las cosas bien de aquí en adelante. Bueno, fíjese, el Nuevo Testamento dice que esos sacerdotes, simbólicamente, ahora es usted. Vámonos a 1 de Pedro, pues. 1 de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido,
Ah. Ay Dios. Ay Dios. Ajá. Ajá. ¿Vieron todo lo que dice, no? De aquí nada más sale un sermón de casi 3 horas. Mas vosotros sois linaje escogido. Pedro está diciendo, miren lo que usted es. Linaje escogido. Segundo, ¿qué es usted? Real sacerdocio. Tercero, ¿qué es usted? Nación santa. Cuarto, ¿qué es usted? Pueblo adquirido, comprado. Imagínense todo lo que es usted. Mire todo lo que es usted. Y mire cómo a veces nos rebajamos tanto al nivel de la locura humana pecadora del día de hoy. Mire todo lo que somos en Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Mire todo lo que somos. Él dice, Pedro no está engañando aquí a nadie. Pedro está diciendo, más vosotros sois. Eso es lo que tú eres. Jovencita, ¿qué eres tú, jovencita? Tú eres una nación santa. ¿Ve? Tú eres una nación santa. Joven, ¿qué es usted? Usted es una nación santa. Matrimonio, ¿qué somos nosotros? Nación santa. Ay, que los matrimonios ahorita están ahí, que no sé qué, que libertad. No, yo no quiero libertad. Déjeme decirle algo, a mí no me gusta la libertad. A mí me gusta el sometimiento a la voluntad de Dios. Usted no ve cómo está el mundo ahorita porque está buscando libertad. Todo el mundo quiere libertad. Las mujeres en el año 60, las mujeres, ay, queremos libertad femenina. Hoy en día todas son lesbianas. Ay, querían libertad. ¿Dónde la Biblia dice que usted cuál libertad? La única libertad que usted necesita es libertad del pecado. Y para tener libertad de pecado tiene que someterse a otro Dios. ¿Ve? Aquí no existe libertad en el contexto de que usted haga lo que le dé la gana. Nosotros tenemos que vivir por la palabra de Dios. Por último, la ofrenda somos nosotros. Gálatas 2:20. Y lo que ahora, me quedo con esta palabra, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy crucificado con Él. Crucificado. Y dice, escuchen esto, una cosa es leerlo, otra cosa es entenderlo, y otra cosa es asimilarlo y convertirlo en tu vida. Él dice, y ya no vivo yo. ¿Ve? Ya no vivo yo. Ay, ¿qué quiere David? ¿Qué importa lo que quiera David? ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué importa lo que queramos nosotros? Aquí se trata, ¿qué quiere Dios? ¿Debería ser así o no? Nuestras oraciones debería ser, Señor, muéstrame lo que tú quieres. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Lanzamos una petición y después decimos, dámelo en el nombre de Jesús. Y estamos pensando que porque dijimos el nombre de Jesús ya manipulamos la cosa. No. Es lo que Él quiere. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que dice Pablo es contundente y definitivo. Y lo que ahora vivo en la carne, la restauración. Y lo que ahora voy a vivir, desde hoy, lo que yo voy a vivir, desde este punto en adelante, es lo que significa y lo que ahora. Y lo que ahora yo estoy haciendo. Y lo que ahora yo voy a hacer, desde este punto de arranque, a partir de hoy, y ahora lo que vivo, ¿qué dice? En la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Restauración. A partir de hoy, ya viendo todo el desastre que me pasó, viendo todo lo que perdí con el pecado, viendo todo el daño que hace el pecado, a partir de ahora yo he decidido que lo que vivo en toda mi vida, que significa lo que vivo en la carne,
lo que voy a vivir durante toda mi vida, lo quiero vivir para la voluntad de Dios. Esa es la restauración del altar. Esa es la restauración de la adoración. A veces decimos, hermanos, cantemos, hermanos, ¿por qué no cantan? Y a veces le digo a los levitas, no le forcen que canten. ¿Qué van a cantar si no hay deseo en su corazón? Usted no puede obligar a nadie a cantar lo que no está en su corazón. Pero cuando hay hambre por Dios, usted canta, se deleita, llora, se quebranta, levanta las manos sin que le digan nada, aplaude y está de pie delante de Dios todo el tiempo que sea necesario. ¿Ve? Pero son los restaurados. Son los que le dan las gracias a Dios todos los días por haber sido salvos de este mundo. Fíjese la tragedia que pudimos ver esta semana con el hermano de nuestro hermano Wilfredo. Tragedia total. Casualmente el domingo hablábamos, córtalo antes que sea tarde. Para muchos se está haciendo tarde ya. Para muchos ya es tarde. Pero usted todavía tiene la oportunidad de hacer las cosas como Dios pide. De vivir como Dios pide. De insistir e insistir todos los días. Lo único que yo quiero es hacer la voluntad de Dios. Y el Señor estará con usted. Vamos a terminar, Jorgito. Le invito a que estemos puestos en pie. Leemos esta conclusión para finalizar. Es tiempo de restaurar. Es tiempo de volver. Si en algo hemos caído, si en algo hemos flaqueado, si algo estamos abandonando, paulatinamente, basta con mover un grado en cualquier cosa para que se desvíe totalmente. Si en algo nos estamos descuidando, si usted hoy está descuidando el altar de oración, si usted hoy está descuidando el altar del estudio de la palabra, hay gente que antes estudiaba más, hay gente que antes leía más, pero ahora no porque la crisis. Porque la crisis. Hay gente que antes oraba más, pero ahora no ora por la crisis. Hay gente que se congregaba más, pero ahora no se congrega por la crisis. Y decimos, ¿en qué pasaje dice que la crisis nos iba a separar de Dios? Todo lo contrario. Encontramos un hombre en Romanos 8 haciendo una pregunta, haciéndosela a él, haciéndosela a todo el mundo. Y Pablo decía, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y Pablo dice, hambre, no, tribulación, persecución. Imagínense ustedes. ¿Qué me puede separar? ¿Qué me puede separar? ¿Una bolsa de harina pan? ¿Qué me puede separar? ¿Un mercado? ¿Qué me puede separar? ¿Una parcialidad política? ¿Qué me puede separar? Lo que hemos conocido al Señor. Pablo dice, mira, ni la muerte nos va a poder separar de Dios. Fíjese algo tan lindo. La muerte va a separar a Bri de Ismael. ¿Sabía usted eso? Inminente. La muerte va a separar a Yolanda de Wilfredo. La muerte va a separar a Javier de Bulgari. Pero la muerte jamás lo podrá separar a usted de Cristo Jesús. ¡Qué cosa tan maravillosa! No te va a poder separar. ¡Gloria a Dios! No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. De cada uno de nosotros dependerá restaurar el altar de comunión con Dios, porque el altar es individual. Quisiera ayudarle, pero más de lo que estoy haciendo ahorita por medio de la voluntad de Dios, yo no puedo más. Es usted con Dios. Es usted con Dios. Para hacer un sacrificio agradable delante de Él durante toda nuestra vida. Dios te llama a la comunión en este día. Lo que Israel perdió durante 70 años. Mírense cómo fueron esos 2 años. ¿Cómo fueron esos 2 años allí? Hoy hay una oportunidad para empezar a hacerlo bien. Amén. Una nueva oportunidad para hacerlo bien.
una nueva oportunidad para tomar nuevas fuerzas, una nueva oportunidad para encauzarnos de nuevo y darse cachetada. ¿Qué estaba haciendo yo? Mi norte es Cristo, ¿vale? Porque a veces nos podemos desviar, ¿sí o no? Las cosas de la vida pueden desviarnos, pero es bueno cachetearse. ¿Qué es? Si ya yo estoy muerto para este mundo, mi norte es Cristo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por hablar a nuestras vidas una vez más como solo tú lo puedes hacer. Que tu nombre sea glorificado hoy en esta iglesia. Como pudimos ver que Judá restauró la comunión contigo después de haber pagado 70 años de castigo por sus pecados. Hoy, Señor, nosotros hemos entendido que tenemos una nueva oportunidad para hacerlo como tú pides que lo hagamos, Señor. Hoy tenemos una nueva oportunidad para reflexionar acerca de nuestra vida espiritual. Hoy tenemos una nueva oportunidad para restaurar el altar de la oración. Hoy tenemos una nueva oportunidad para restaurar el altar de leer y deleitarnos en tu palabra. Hoy tenemos una nueva oportunidad para deleitarnos en ti. Hoy tenemos una nueva oportunidad para decir, como dijera Pablo, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, hoy haznos entender, como lo has hecho con tu palabra, que nuestro norte es Cristo, que nuestro norte es Cristo, que no ha habido hombre en esta tierra que merece que se le siga. No ha habido hombre en esta tierra que merece que nos arrodillemos delante de él. No ha habido hombre en esta tierra que merezca que doblemos rodillas delante de él. Solo uno, Cristo Jesús. Solo uno, Cristo. Porque cuando él se enfrentó a la muerte, él venció la muerte. Mi Cristo venció la muerte. Mi Cristo venció el pecado. Solo uno venció el pecado. Fue Cristo en la cruz del Calvario. Por eso para él viviremos. Por eso a él adoraremos. Por eso a él serviremos. No adoraremos a más nadie. No serviremos a más nadie. No buscaremos a más nadie. Solo a Cristo Jesús. Él es el gran vencedor. Él es el gran vencedor. Si usted quiere vencer, tiene que estar del lado del gran vencedor. Si usted quiere vencer, tiene que estar con Cristo. Porque en él está la victoria. Porque en él está la victoria. No hay victoria en más nadie, sino en Cristo Jesús. No hay salvación en más nadie. No hay salvación en María. No hay salvación en la santería. No hay salvación en el catolicismo. Solo Cristo tiene salvación. Solo Cristo tiene salvación. A su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Caminamos con Cristo. Vivamos para Cristo desde hoy y para siempre. A su nombre sea la gloria. Dios le bendiga. Saluda a su hermano, abraza a su hermano y dígale: viviremos para Cristo, viviremos para Cristo hasta el fin. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el martes para orar a nuestro Dios. Nos vemos el martes para clamar al Señor, al único que tiene la respuesta. El martes ayuno congregacional para seguir en la presencia del Señor. Que Dios le bendiga en gran manera, iglesia.